Oiga, de verdad que el tema de los fiscales carnales en este gobierno ha sido todo un escándalo. ¿Se acuerda usted esta famosa reforma en la que se quitaban las procuradurías para dar paso a las fiscalías y con estas fiscalías tener un fiscal independiente del presidente o de los gobernadores para que con esto pudiera haber un equilibrio más en la administración de justicia? Pues, ¿qué cree? Todo esto ha sido un verdadero fracaso. No solamente no hemos logrado tener una sola fiscalía independiente en todo el país. Olvídese de la Fiscalía General de la República, olvídese de cualquier fiscalía en uno solo de los estados de la República. ¿Usted recuerda algún fiscal llevando a juicio a un funcionario del gobierno local o federal? Esto no existe. La verdad es que los mexicanos llevamos años y años pidiendo que haya una procuraduría o en este caso una fiscalía mucho más eficiente, que esté del lado de la gente y no del lado de los gobernantes. Pero le digo una cosa, en este gobierno de la 4T eso ha quedado solamente en el olvido. Nada, nunca hemos visto algo con tal desfachatez como los fiscales carnales de este gobierno. Y mire, para muestra un botón. Vamos a empezar, por ejemplo, revisando qué ha pasado con Gers Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, el encargado de llevar a los delincuentes ante los jueces a nivel federal. Pues nadie sabe dónde está, ni siquiera va a trabajar, se la pasa en su bata de seda, en su casa de las Lomas. Ahí él está solamente atendiendo un asunto, el de sus propios asuntos, el de perseguir a su familia, el de perseguir a sus adversarios políticos, quitarle su patrimonio. Él solamente está pensando en la fiscalía como un patrimonio personal. Está totalmente ausente de la vida nacional. En este gobierno que dijo que estaría del lado de la sociedad, del lado del pueblo, no solamente lo ha abandonado, lo ha traicionado, profundizando como nunca antes se había visto en ningún otro gobierno este tema de los fiscales carnales. Mire, Alejandro Gers Manero solamente obedece a una cosa: taparle las espaldas al gobierno federal, a los hijos de Andrés Manuel, a todas las corruptelas del gabinete presidencial. Esa es su labor. Los mexicanos otra vez estamos a la deriva, sin un fiscal, sin un procurador de justicia, como ha sido en otros años, que permita llevar al banquillo a los acusados, a los verdaderos criminales. Todo esto sucede mientras el país naufraga en un verdadero mar de violencia. Hoy más que nunca necesitamos a un fiscal general de la República fuerte, llevando a los criminales a juicio. Pero ¿sabe qué? Eso no va a pasar, porque los criminales son, entre otras cosas, aliados del gobierno, y no va a llevar a sus aliados, no va a llevar a sus cómplices a un banquillo de los acusados. No, el fiscal general está tomando té en su casa de las Lomas, en su bata de seda, viendo pasar un río de sangre en nuestro país, y simplemente de la fiscalía no se hace nada. Pero ese no es solo el único caso. Realmente los fiscales locales en prácticamente toda la República Mexicana están solamente para taparle las espaldas a los gobernadores y a su gabinete. Y un caso muy marcado es el de la fiscal en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien, pasa de un escándalo a otro, de falsificarle credenciales a personalidades políticas para meterlos a la cárcel. Es un verdadero escándalo. Pues, ¿qué cree? Ernestina Godoy no solamente ha sido una de las fiscales más ineficientes en el gobierno de la Ciudad de México, se ha dedicado a vendetas políticas personales del propio presidente, a taparle las espaldas a los grandes corruptos de la Ciudad de México. Esa es su labor, no es otra. Y claro, se le ocurrió a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que debía seguir en su cargo. Y para eso ha querido también que el gobierno de la ciudad proponga al Congreso local que se le dé una prórroga a su mandato. Vamos, que la reelijan, cuando eso está además en la ley prohibido. Bueno, pues antes de que termine su periodo, ella ya quiere reelegirse y hay todo un aparato oficial para que esto suceda. Fíjese nada más a lo que hemos llegado. Una de las fiscales
más ineficientes de todo el país, claro, pero ha sido eficiente para taparle todas las espaldas a Claudia Sheinbaum, desde la caída del metro hasta los grandes fraudes, hasta lo que falta en la Secretaría de Bienestar que se utilizó en sus campañas. De todo eso se ha encargado Ernestina Godoy. Bueno, al grado de que el New York Times, el periódico estadounidense, ha tenido que sacar a la luz sus vendetas políticas, como lo hace de manera ilegal. Y ahí se dio a conocer, sí, que había solicitado y que Telmex le había dado todo el seguimiento telefónico de llamadas, movimientos, tiempos, dónde estaban, dónde no estaban, de sus opositores políticos e incluso de opositores dentro de Morena. Ella dice que no, pero el New York Times ha exhibido pruebas que no ha podido refutar Ernestina Godoy. Ese es el personaje que quieren reelegir en la Fiscalía. Ese es el gobierno de la 4T, sumidos en una corrupción brutal que hoy quieren tapar con fiscales carnales. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.